economía. Realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez, feliz inicio de semana. Este día vamos a hablar sobre reforma del sistema de pensiones. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Carlos Argueta, él es economista e investigador asociado de Fundaongo. Qué bueno tenerlo con nosotros, Carlos, bienvenido. Buenos días, Kenia, y buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Es un gusto estar acá para hablar de este tema. Esperamos que en esta hora podamos atender cualquier consulta de la ciudadanía y poder informar un poco sobre un tema tan importante que nos concierne a todos y a todas. Así es, un tema importante, y también vamos a dar más adelante el tiempo para que la gente pueda comunicarse y pueda hacerle preguntas o hacer también sus comentarios. Bueno, Carlos, es urgente reformar el sistema de pensiones, se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, también desde el gobierno, desde el Ejecutivo también se ha dicho desde hace mucho que se va a presentar una reforma al sistema de pensiones y todavía se sigue esperando esta propuesta. Pero, ¿por qué es importante reformar el sistema de pensiones, Carlos? Pero también, ¿cómo debe ser esta reforma para realmente garantizar una vejez digna? En cuanto a la importancia de la reforma del sistema de pensiones, concierne primero saber a dónde estamos, a dónde está nuestro sistema de pensiones salvadoreños. Y esto podría tomar mucho tiempo, entonces tal vez yo menciono algunos ejemplos y matices muy puntuales para que el salvadoreño y la salvadoreña sepa cómo se encuentra el sistema previsional nacional. En primer lugar, quiero detenerme en el área de cobertura. Pensemos en el sistema de pensiones como en una mesa con cuatro patas, donde hay un elemento que sostiene el sistema de pensiones. El primero es la cobertura, el segundo es la suficiencia de las pensiones, el tercero es el del financiamiento y el cuarto es la administración. Brevemente, la cobertura, ¿de qué se trata? Las personas que se encuentran protegidas dentro del sistema, tanto aquellas que están afiliadas y cotizan, como aquellas personas adultas mayores que en efecto ya se encuentran jubiladas. La cobertura en nuestro país ha sido históricamente baja, y esto no es algo que ha sucedido justamente en los últimos años, sino por el contrario ha sido algo histórico, algo de más de 25 años. Solamente la cuarta parte de la población cotiza al sistema de pensiones. Hago alusión a la población trabajadora, ¿verdad? Estamos hablando que para diciembre de 2021 las cifras oficiales muestran un poquito más de 800,000 personas que han cotizado al sistema de pensiones. Es una cifra sumamente baja. Ahora bien, en el caso de las personas adultas mayores, es muy poca la cantidad que obtienen una pensión, es decir, que logran las condiciones de retiro habiendo estado afiliadas para lograr pensionarse. Solamente la sexta parte de la población adulta mayor en nuestro país tiene una pensión. En el caso de los beneficios o de la suficiencia, que es la segunda patita de la mesa que mencionaba, eso se trata de cuáles van a ser los montos de las pensiones que las personas reciben y cuáles son las condiciones de retiro para optar a este monto. El problema, que es lo que hemos escuchado, muchas personas que recientemente están optando a jubilarse lo están haciendo con pensiones relativamente bajas, aproximadamente la tercera parte del último salario devengado. Entonces, esto no corresponde a las expectativas de las personas. En gran medida se debe a que las personas durante su vida de trabajo logran ahorrar muy poco debido a que los salarios en nuestro país son bajos, y también a que la rentabilidad de los fondos de pensiones son bajas. Recordemos que cuando un fondo de pensiones está disponible para ser invertido, estos suelen invertirse en instrumentos financieros, que en pocas palabras es no tener el dinero guardado debajo del colchón, sino que este dinero esté generando una cierta rentabilidad para que al final este pueda crecer más rápido. En cuanto a la tercera pata de la mesa, el financiamiento, aquí hay muchos desbalances. Entonces, lo que se busca es que el sistema, si bien en el muy corto plazo tiene una cierta estabilidad que se traduce en que sus ingresos son relativamente suficientes para afrontar a sus gastos,
en el largo plazo eso se está desfinanciando, es decir, el sistema por sí mismo no va a poder generar suficiente ingresos para poder afrontar gastos de pensiones, gastos de administración y de otro tipo. Y finalmente en el tema de administración, que ahorita en El Salvador estamos en lo que se llama un sistema de capitalización individual, que en la práctica es un sistema privado en donde cada quien ahorra dentro de su cuenta, pero el problema de esto es que hemos detectado que prácticamente desde 2003 solamente operan 2 AFPs. Eso en términos económicos se denomina duopolio, es decir, solamente son 2 entidades que administran todos los fondos de pensiones y esto lo que hace es encarecer costos. Pues solo por poner un ejemplo, no existe competencia entre ambas AFPs a tal punto que históricamente ambas siempre han cobrado la tasa de comisión máxima, en este caso es 1.9%, que la ley les permite. Entonces, en un aspecto de competencia, esto no podría darse, que deberían cobrar la tasa máxima, no necesariamente debería ser así, sin embargo, no hay incentivos para competir. Entonces, parte de estos problemas son los que se requieren tomar en cuenta a la hora de diseñar una reforma. Es necesario establecer una reforma porque, en primer lugar, son muy pocas las personas que se encuentran dentro del sistema, lo cual es el fallo más grande del sistema de pensiones salvadoreño. En segundo lugar, está ofreciendo pensiones que no corresponden a las expectativas de las personas y que en gran medida los ponen en un riesgo de pobreza en la etapa de la vejez. En tercer lugar, porque existen una serie de balances financieros en el mediano y largo plazo que hay que atender y porque podría afectar a generaciones futuras. Y en cuarto lugar, en el tema de la administración, se necesita un consenso para saber cuál es la mejor forma de administrar los recursos que generan nuestros ahorros de trabajadores y trabajadoras, que quieras o no, es un fondo relativamente grande. Estamos hablando de 12.9 mil millones de dólares. Solo para poner de referencia qué tan grande o qué tan chiquita es esta cantidad, representa aproximadamente la mitad de lo que produce el país, la economía del país en un año. Representa también casi el doble de lo que el país recibe en concepto de remesas. Y ya sabemos que, por ejemplo, nuestro país se sostiene en gran medida a través de las remesas. Entonces, por eso es importante que este fondo sea utilizado para los efectos únicos de financiar pensiones en la etapa de la vejez y que tanto las autoridades gubernamentales, Asamblea Legislativa, tomen en cuenta la opinión de la ciudadanía y los aportes técnicos que se puedan dar desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, academia, universidades, de tal forma que se pueda diseñar la mejor reforma posible en un contexto de diálogo participativo. Bien, Carlos, vamos por parte en esto porque he mencionado varios aspectos en cuanto a la cobertura. Entre muchas de las propuestas y de lo que se habla en esta reforma, hablando de cobertura, está en incluir al sector informal, que es una gran cantidad de trabajadores informales, ¿verdad? Que no, pues no están siendo parte de este sistema. Pero qué tan fácil o qué tan complicado resultaría incluir al sector informal a este sistema, porque se habla mucho de esto, pero explíquenos, ¿es viable ese proceso? ¿Llevaría mucho tiempo? En los temas previsionales siempre yo he detectado 2 posturas, al menos desde el ámbito económico. Hay una primera postura que dice es totalmente imposible incorporar al sector informal y lo que hay que esforzarnos es que la economía genere más empleos formales para que más gente cotice. Esa es una solución de muy, pero muy largo plazo. Prácticamente hemos pasado más de 30 años en donde nuestro mercado de trabajo se concentra específicamente en el sector informal, porque la economía no genera los suficientes empleos formales para poder absorber e incorporar a todas las personas que cada año se van incorporando. Ahora bien, hay una segunda postura en donde se dice, es cierto, no es algo tan sencillo, pero los sistemas de pensiones no tienen que quedarse de manera pasiva esperando a que el mercado de trabajo se modifique. También ellos mismos se pueden modificar y hay ejemplos internacionales. Ya diferentes investigadores latinoamericanos e internacionales en el tema han mencionado algunos ejemplos, como por ejemplo esta idea del monotributo, que para simplificarlo en términos es
un pago único que personas en la informalidad que se encuentren afiliados a este esquema puedan hacer de tal forma que puedan ahorrar dentro del sistema de pensiones. Desde luego que a estas personas hay que hacer dos pasos previos. Primero, un estudio de factibilidad para saber cuáles son los intereses de este sector, dado que es un sector tan heterogéneo, en donde algunos van a tener diferentes intenciones, diferentes necesidades, diferentes capacidades de aporte, para saber no solamente si les interesa, sino también hasta qué cierto punto es factible, porque los monotributos suelen establecer cuotas diferenciadas de acuerdo a los aportes que cada uno puede hacer. Entonces, la persona aporta al sistema de pensiones, aporta al régimen de salud y automáticamente se encuentra afiliada y protegida dentro del sistema. Se requieren preparar este tipo de configuraciones previas para poder tomar en cuenta esto. Ahora bien, otro elemento relevante de esto es que si nos damos cuenta que este proceso de consulta y de diagnóstico requiere participación ciudadana nuevamente, es sumamente relevante para identificar tanto estas necesidades que mencionaba como estos intereses que se mencionan. Y en ese sentido, la cobertura podría incrementar paulatinamente. Entonces, sí es posible. En el muy corto plazo es difícil, pero los temas del sistema de pensiones son temas de largo plazo. Estamos hablando de una etapa de la vejez. Por ejemplo, los estudios que se realizan en estos temas tienen una definición temporal de prácticamente 100 años para saber si un sistema está equilibrado o no. Entonces, corresponde más bien en este momento clave para ver esta posibilidad, y los efectos en caso de implementarlo de manera correcta se podrán ver en el mediano plazo, es decir, de aquí a 20 años, que es prácticamente, por ejemplo, cuando una persona se va incorporando y va desarrollando su historial laboral, su historial de cotización. Entonces, por este lado, sí vemos como una potencial posibilidad hacer este tipo de técnicas, dado que hay experiencia internacional. En Uruguay se ha hecho, en Argentina se ha hecho, en Brasil se ha hecho, y estos países algo que los caracteriza es no solamente sus niveles de formalidad, sino que entre la población informal la cobertura del sistema de pensiones es mucho más amplia. En nuestro país, por poner un ejemplo, la cobertura entre las personas que trabajan por su propia cuenta asciende aproximadamente el 2%, es sumamente baja. Entonces nos damos cuenta que aquí hay mucho tema que tratar para poder ampliar paulatinamente la cobertura, que es la principal deuda histórica en nuestro país. Sí, bueno, otro tema importante y que también quisiera plantearlo, que usted nos ayude, nos dé luces sobre si esto es posible. También de parte de los sindicatos se ha dicho y se ha hecho una propuesta. Bueno, ellos dicen, sería importante que los trabajadores se pensionen con el 70% del último salario. Pero hay otro sector de la población que dice esto no es viable, esto quebraría el sistema en poco tiempo. Usted como economista y que ha estudiado muy de cerca este tema de pensiones, Carlos, ¿esta propuesta de algunos sindicatos es viable? ¿Realmente podría lograrse esta propuesta que ellos hacen? Yo quiero destacar en primer punto que toda propuesta de reforma al sistema de pensiones, especialmente en el área financiera, ya sea para incrementar pensiones, para modificar las edades de retiro o el tiempo de cotización, requiere un estudio actuarial. Esto en términos técnicos es un estudio que indique cuáles van a ser, dados ciertos escenarios, los potenciales flujos o ingresos que va a recibir el sistema en los próximos 100 años, versus las responsabilidades o gastos que va a afrontar dicho sistema. Para hacer estos estudios se requieren técnicas especializadas, existen expertos y expertas en el tema, las que se denominan actuarias, pero también se requiere el acceso minucioso a las bases de datos, de historiales de cotización de todas las personas que difícilmente se pueden acceder, al menos directamente como un ciudadano o una ciudadana regular, ¿verdad? Entonces, este tipo de estudios, hay dos aspectos. La reforma de 2017 decía que iba a estar a cargo de una entidad que se llamaba Comité Actuarial.
Sin embargo, han pasado prácticamente 4 o 5 años y esta entidad no ha sido creada. Entonces, no se pueden hacer estos estudios a nivel nacional. Y en segundo lugar, recomendaciones o estándares internacionales proponen que este tipo de estudios los hagan entidades independientes y confiables, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo. Regresando a su pregunta, en ese sentido, la viabilidad o no de este esquema dependería en gran medida de lo que nos dijera este estudio y qué otros escenarios se combinaran con esta posibilidad de una tasa de reemplazo del 70%, es decir, una pensión que corresponde al 70% de mi último salario. Es importante mencionar, a grosso modo y con los datos que uno puede tener disponible, que esta medida, para que fuera viable, necesariamente habría que hacer dos cosas en el muy corto plazo. En primer lugar, posiblemente requiera elevar la tasa de cotización. En este momento esa tasa de cotización asciende al 15%. Cada mes trabajadores y la parte patronal o empleadores aporta el 7.25 y el 7.75 respectivamente del último salario. Y esto es lo que hace el 15%, lo que la gente comúnmente conoce como la retención en conceptos de pensiones o de AFP o según el régimen al que esté afiliado. Entonces, por ese lado, esa tasa por sí misma no sería suficiente. Entonces, por otro lado, habría que buscar mecanismos para incrementar la rentabilidad del fondo del sistema de pensiones. Por ejemplo, datos al cierre del 2021 mostraban que la rentabilidad nominal, es decir, la tasa de interés que va ganando el fondo de pensiones en los últimos 36 meses, ha ascendido en promedio a 5.3%. La real a 3.28%, que esto prácticamente la real es deducir o quitar la inflación. Así que en pocas palabras, la gente va a tener que comprender que si quiere pensiones más altas, necesariamente requiere ahorrar más, es decir, que se le retenga más y también va a necesitar que se incremente la tasa de rentabilidad junto a otras medidas para no desbalancear las cuatro patas de la mesa. Poní este ejemplo en particular porque esa de las pensiones corresponde a la segunda pata, la de la suficiencia. Pero ¿qué pasa si yo fortalezco esa patita de la suficiencia, pero del lado del financiamiento se comienza a desdoblar un poco? El sistema se va a desbalancear y posiblemente también va a tener serios problemas. Y finalmente, la otra observación que yo hago ante la propuesta o la posibilidad de elevar las pensiones al 70% es que tiene que haber una responsabilidad en cuanto a la solidaridad de corto y mediano plazo e intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que elevar eso no debe afectar las pensiones y los ahorros de las personas que se van a pensionar en el futuro. Hablo en los próximos 20, 25 años, por ejemplo, porque si no, estaríamos desvirtuando o afectando derechos de ciudadanía que se va a pensionar en el futuro a costa de derechos de personas que se estarían pensionando en este momento. Entonces, los sistemas de pensiones tampoco deben ser diseñados con esa mentalidad de corto plazo. Bien, interesante su análisis, Carlos. También algo que preocupa bastante a los trabajadores, porque yo también lo he escuchado, es esta otra propuesta de la que se habla de aumentar la edad de jubilación. Y pues eso sí preocupa a los trabajadores, ¿verdad? Pero creo que es importante que de su análisis también nos explique si esto pues afectará realmente a los trabajadores o también es parte de esos cambios que se tendrían que hacer. Les comento, el tema de la edad de jubilación siempre es un tema que es de interés público, tanto para la ciudadanía que cotiza como para incluso para la parte política que se encuentra en ese momento gobernando. Actualmente las edades de retiro en El Salvador son 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres. Sin embargo, obtener esa edad de retiro es una condición necesaria, pero no suficiente para obtener una pensión. También habrá que haber cotizado durante toda la vida laboral un total de 25 años, es decir, haber hecho 300 cotizaciones continuas o discontinuas. Ese 300 equivale a los 25 multiplicado por los 12 meses que tiene cada año. Ahora bien, pongámonos en contexto regional. Creo que esto da luces muy, muy amplias.
El Salvador tiene un sistema de pensiones desde 1969, al menos de manera formal. Y en 1969, estamos hablando hace más de 50 años, las edades de retiro eran exactamente las mismas. Solo para ponerlo en ejemplo, las edades de retiro no se han modificado en 50 años. En la gran mayoría de países esto sí ha ocurrido. No por una situación de capricho, no, sino por una realidad inminente, una realidad que entre el tema demográfico se conoce como una transición demográfica, que en pocas palabras estamos hablando de que las poblaciones están envejeciendo, las personas viven más, son más longevas, a tal punto de que, por ejemplo, un hombre de 60 años se espera que viva al menos 21 años más en promedio, ¿verdad? Esa es la esperanza de vida en esa edad, mientras que las mujeres a los 55 años se esperan que vivan 29 años más. Esto equivale que durante las edades de retiro los hombres estarían llegando a los 81 años y las mujeres a los 84 años. Ahora bien, ese es un periodo muy prolongado para que la cuenta individual o la forma en cómo está diseñado nuestro monto de pensiones puedan soportar una vida tan prolongada dentro de la población. Solamente Haití tiene edades de retiro similares a las nuestras. El resto de países tiene edades superiores. Ahora bien, para esto, elevar la edad de retiro no debe ser una premisa eminentemente política o algo arbitrario. Nuevamente hago hincapié que la figura de 2017, el Comité Actuarial, otra de sus funciones iba a ser analizar las edades de retiro a la luz del equilibrio del sistema financiero, del sistema de pensiones, y iba a proponer incrementar o mantener las edades de retiros. Esta entidad, de nuevo, no ha sido creada, entonces no existe la institucionalidad para irla incrementando. Desde luego que una propuesta de reforma puede modificar estos estatutos de tal forma que se puedan modificar estas edades de retiro. Existen ventajas y desventajas de incrementarlo. Desventajas, desde luego, es que una persona de alguna forma tiene que estar o permanecer más en el mercado de trabajo en caso de que se incremente, y eso a veces puede ser contraproducente porque nuestro mercado laboral usualmente excluye a las personas adultas mayores dentro del mercado formal, entonces les será más difícil poder cotizar dentro del mercado formal. Por el otro caso, ventajas potenciales. Por ejemplo, en el caso de las edades de retiro para mujeres, esta en el fondo parecerá que es un beneficio que tengan edades menores, pero en el fondo podría ser contraproducente, y me explico. Las mujeres al pensionarse a los 55 años tienen menos años para obtener los 25 años que les exige la ley. Los hombres disponen de 5 años más, las mujeres disponen de 5 años menos. Las mujeres se sabe que ganan menos, que suelen trabajar en el mercado informal con una mayor propensión respecto a los hombres y viven más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso se traduce en una pensión menor que tiene que ser distribuida en una mayor cantidad de tiempo, y al final lo que las puede condenar es a un riesgo de pobreza en la etapa de la vejez. Entonces, vemos que hay ventajas económicas y sociales, hay desventajas económicas y sociales. Desde luego hay una preocupación genuina de que se incrementan o no, cuáles pueden ser los cambios en la planificación de cada persona, pero en última instancia todo este tipo de decisiones debe basarse en primer lugar en estudios técnicos y en segundo lugar en consensos que se establezca a través de una reforma que incentive el diálogo social y la participación ciudadana. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema, específicamente nacionalización de pensiones, que se habla mucho, pero también, Carlos, sobre este adelanto de saldo que están haciendo muchos salvadoreños. Ya regresamos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM.
invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, a través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. Vaya, mi querida amiga computadora parlanchina, y en este mes del amor y de la amistad, ¿cómo puedo demostrarte cuánto te quiero? Bueno, Rafa, en primer lugar, manteniendo una distancia de 2 metros. Luego debes traer puesta tu mascarilla, usa alcohol gel y no olvides vacunarte. Ah, ¿y solo eso? Es todo lo que necesito para estar viva, junto a ti. Gracias, Rafa chulo. Ay. Febrero, mes del amor y la amistad. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. De la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando este día sobre reforma al sistema de pensiones y nos acompaña Carlos Argueta. Él es investigador asociado de Fundaungo. Si usted quiere participar en esta entrevista, es momento, puede hacerlo, puede hacer sus preguntas o comentarios. Usted conoce ya nuestros números de teléfono 2275-9501, 2275-9502. También está disponible nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ahí nos puede dejar sus mensajes de voz o de texto. Voy a leer un mensaje de texto que nos llega. Dice: buenos días. Con respecto a las pensiones, ¿por qué es que no dicen con claridad que se tiene que obligar a cotizar pensiones, aunque fueran bajas, para informales, y aumentar la cuota de pensión al 40% para financiar las pensiones? Otro mensaje dice: buen día, ahora la realidad es que después de los 40 años de edad nadie le quiere dar trabajo. ¿Cuál es el porcentaje actual con el que los trabajadores están pensionando? Saludos. Otro mensaje desde Facebook nos envía David Rodríguez, dice: ¿y por qué antes se podía? Es decir, que nosotros sí podemos estar pagando un porcentaje para cubrir y asegurar pensiones jugosas a algunos trabajadores, pero debemos irnos con pensiones de hambre porque somos obligados. La Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Es parte de los mensajes que nos envían hasta este momento. Carlos, le doy la palabra. Posteriormente, si nos caen más mensajes o llamadas, yo pues le doy paso. Adelante. Claro. En cuanto a la primera inquietud, creo que algo que quiero destacar es la importancia de la cotización obligatoria y no solamente recae para la población informal, sino para toda la población trabajadora en general. Muchas personas a veces se preguntan: ¿y por qué necesariamente tienen que retenerme a mí una parte de mi ahorro, de mi dinero presente para un sistema de pensiones en el que posiblemente desconozco si voy a lograr pensionarme o no? Es parte de los esquemas de seguridad social. Todos los países lo hacen. ¿Y por qué? Porque está mostrado que si en el caso de que se deja la cotización voluntaria, la gran mayor parte de la población no lo haría. Y para esto se necesita un incentivo, y el incentivo es que cuando usted logre obtener la edad de retiro, pues va a obtener una pensión, y desde luego ese sentimiento de por qué estoy ahorrando en este momento para la etapa de la vejez y por qué me retienen ese dinero se vuelve tan ilegítimo si uno escucha que el sistema de pensiones en nuestro país no da las pensiones que uno requiere para al menos subsistir de manera mínima
en la etapa de la vejez. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante destacar que esta cotización obligatoria atañe a cómo funcionan los sistemas de pensiones. ¿Cuál es el principal problema de por qué a los informales no y a las personas dentro del mercado laboral formal sí? Porque nuestro sistema de pensiones, para mal, ha tenido algo que se llama un sesgo contributivo, que prácticamente hace que se concentre únicamente en aquellas personas que mantienen un vínculo con un empleador, porque es de alguna forma más sencillo poder controlar esto. En el caso de la informalidad, sabemos que las personas no perciben un ingreso fijo, sino a veces puede fluctuar, puede ser mayor, puede ser menor, pero insisto, esta condición no es una condición que automáticamente debería de vincularlos del sistema de pensiones, porque en última instancia un esquema previsional debe buscar asegurar a las personas en diferentes etapas de su vida, de tal forma que durante la etapa de actividad laboral puedan ahorrar para que en la etapa de la vejez puedan retirarse. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de elevar, lo de la tasa de cotización, es sumamente importante tomar en cuenta que para obtener pensiones más altas se tienen que hacer diferentes ajustes. Estas que hemos hablado de modificar las edades de retiro, incrementar el aporte que hacemos hasta una X cantidad, que actualmente es el 15% del salario, atañen a los que corresponden a reformas paramétricas. Si se dan cuenta, se modifica uno que otro dato puntual, pero también hay otro tipo de reformas que es a las que deberíamos apuntar, que son reformas estructurales, que prácticamente modifican todas las reglas del juego, no solamente de la administración financiera del sistema, sino también de cómo éste va a optar a dar pensiones, de cuánto se va a obtener en concepto de ingresos previsionales, de cómo se van a modificar ciertas reglas para que personas en informalidad puedan cotizar y cómo se pueden modificar cosas que no necesariamente requieren de una reforma, sino que también han sido deudas históricas. Solo menciono dos ejemplos puntuales. El artículo 9 de la Ley del Sistema de Pensiones de 1996, es decir, ya pasaron prácticamente 25 años de eso, dictaba que se iba a crear un reglamento especial para incorporar a personas trabajadores agrícolas y domésticas. Esto a la fecha ni siquiera ha sido discutido. Entonces aquí vemos un gran problema. Por el otro lado, una segunda falla administrativa es que hay personas que cotizan al sistema de salud, pero no lo hacen al sistema de pensiones cuando prácticamente la ley obliga a que se haga en ambas. Actualmente hay una brecha de más de 120,000 trabajadores y trabajadoras que cotizan al sistema de salud, pero no al de pensiones. Esto debería corregirse. Y en cuanto a la tercera inquietud, ¿por qué antes se podía? Ahora no, eso en cuanto a obtener pensiones mayores, en cuanto a que una parte de los fondos de pensiones se utilizaran para financiar pensiones del anterior sistema, que era de este grupo optados, pues eso mismo que nos preguntamos en este momento, se podrían preguntar futuras generaciones en caso de que se hiciera un decreto que de manera artificial, inconsulta y sin base técnica, decidiera incrementar pensiones a X monto sin que esto pueda afectar o no a generaciones futuras. A lo que voy en última instancia es que sí, todos somos iguales ante la ley y por eso el sistema de pensiones debería hacer todos los esfuerzos a través de la política pública para ampliar su cobertura a la mayor cantidad de personas posibles y que cada persona reciba una pensión acorde tanto a sus necesidades, pero acorde a lo que aportó y acorde a sus contextos particulares. Un decreto, por ejemplo, el decreto 100 que se aprobó en 2006, que fue lo que hizo que se equipararan pensiones para las personas del sistema privado que se habían pasado al sistema público y obtenían menores pensiones, trajo graves consecuencias para las finanzas públicas del país. Prácticamente estamos hablando que de todos los problemas financieros del sistema de pensiones, la tercera parte correspondía a poder hacer estos aportes a este grupo muy pequeño de personas. Entonces, este tipo de errores o políticas inconsultas no deben volver a cometerse. En todo caso, si puede discutirse la posibilidad de una equiparación, debe basarse en sustento técnico de tal forma que se demuestre si es financieramente viable o no, sin que afecte las pensiones futuras y también, nuevamente, insisto, basada en
en un diálogo participativo de tal forma de que las personas de alguna manera vean atendida su preocupación de mejorar las pensiones, pero por el otro lado el aspecto financiero del sistema también sea ajustado de tal forma de garantizar protección no solamente a los actuales jubilados, sino también a los jubilados que estaremos en el futuro. Bien, Carlos. ¿Y qué opina de nacionalizar las pensiones? Porque esto suena mucho y algunos sectores pues se van por esa vía, ¿verdad? Y hay muchos comentarios y dicen es que antes de las AFP no teníamos estos problemas y su argumento va por ahí, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es nacionalizar las pensiones. ¿Qué opina usted de esto? Un punto clave, y quiero ser contundente, la nacionalización de pensiones en sí misma no es buena ni mala. La nacionalización de las pensiones cae en esta cuarta patita que mencionaba del tema de la administración, cómo se van a administrar los fondos y quién lo va a administrar y además quiénes van a participar en la toma de decisiones en cuanto a la gestión de estos fondos. Entonces, en una nacionalización de pensiones, ¿por qué digo que no es buena ni mala? Porque corresponde a esta cuarta dimensión o esta cuarta patita. Sin embargo, por sí misma no solucionaría los problemas del sistema de pensiones. No tendría sentido solamente nacionalizar las pensiones si, por ejemplo, mantenemos los mismos niveles de cobertura, la cuarta parte. Si, por ejemplo, no hay preocupaciones para elevar los montos de pensiones acorde a los recursos financieros con los que cuenta el sistema. Entonces vemos que aquí podrían haber diferentes discusiones. Ahora bien, yo sí quisiera mencionar algo. El sistema de capitalización individual en países como El Salvador, con altos niveles de informalidad, difícilmente van a poder solventar por sí mismos todos los problemas del sistema de pensiones. Entonces vemos que actualmente como estamos, no podemos mantener un sistema que carece de elementos que inyecten solidaridad. Por el otro lado, nacionalizar por sí mismo no es suficiente para poder decir automáticamente se van a solucionar los problemas de las pensiones. En cuanto a los comentarios que podrían hacer algunas personas, pero es que antes era más fácil. Antes solamente se requerían 15 años laborales, la tasa, el promedio de las pensiones era de los últimos 3 años. El problema de esto es que esas condiciones requerían medidas de ajustes. Antes era mucho más sencillo ofrecer pensiones más altas porque había un grupo de trabajadores cotizantes mucho más grandes respecto a las personas que estaban pensionadas. Por ejemplo, antes había 13 cotizantes por cada persona pensionada, entonces era mucho más fácil financiar una pensión. Ahora, por la dinámica demográfica, insisto, nuestro sistema de pensiones está madurando, nuestra población se está volviendo más longeva. Esa proporción de 13 personas por cotizantes por cada pensionado ahora pasa a ser a 6.9 personas cotizantes por cada pensionado, redondeémoslo a 7, prácticamente la mitad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cada vez financiar una pensión va a ser más difícil. Si quisiéramos regresar a un régimen estrictamente igual como el antiguo. Además, las tasas que se cobraban antes eran sumamente bajas. Y pongamos el ejemplo del régimen de salud de pensiones del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. La tasa de cotización solamente era del 3.5%. Una parte, 1% lo ponía el trabajador o trabajadora, 2% el empleador y 0.5% el Estado como contribución. Entonces, con un monto tan bajo se financiaba una pensión tan alta. Prácticamente la gran mayor parte de personas terminaba obteniendo una pensión o un flujo de pensiones totales de tal forma que recibieron mucho más respecto a lo que aportaron durante su vida laboral. Entonces, financieramente, eso es insostenible. Y esos son los errores que no se atendieron en ese momento, que estamos heredando en esta etapa de nuestra historia y que por tanto no debemos cometer, sino más bien encontrar de nuevo ese balance financiero para sí mejorar las pensiones, sí mejorar los accesos para que las más personas puedan cotizar al sistema, pero todo esto manteniendo un equilibrio financiero de mediano plazo para que las pensiones de los actuales jubilados no
no pongan en riesgo a las pensiones de personas o de cortes generacionales mucho más jóvenes. De nuevo, es un tema muy complicado en donde cada grupo va a tener un cierto interés en particular, pero lo que se busca es establecer un equilibrio de tal forma que la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras pueda obtener este derecho de la seguridad social. Bien, voy a leer una pregunta más que nos llega. Carlos dice, ¿recomienda el retiro del adelanto de pensiones? ¿Qué efecto tendrá en el trabajador que lo haga? El anticipo de saldo es una figura que se estableció en la reforma de 2017. En este momento hay diferentes reglas para poder acceder a él. La general es quienes pueden acceder a un anticipo de saldo en 2022. Personas que tengan al menos 10 años cotizados. Luego, en el caso de las mujeres, deben tener 41 años cumplidos y en el caso de los hombres, 46 años. En función de esto, una persona puede retirar hasta el 25% de lo que tiene ahorrado. De nuevo, toda medida tiene ventajas y desventajas y depende del caso particular de cada persona. ¿Cuáles son algunas ventajas? Desde luego, una persona está viendo este dinero como un ahorro personal, un ahorro propio, porque sí, ese dinero pertenece a cada trabajador y a cada trabajadora, y disponer de esa cantidad puede, por ejemplo, apoyarle en alguna emergencia, en algún gasto en inversión, por ejemplo, ya sea reparar alguna parte de su casa, invertir en educación, invertir en una vivienda, cuáles van haciendo algunos problemas. Y esto es inevitable hasta cierto punto. Muchas personas van a hacer uso de ese dinero para un gasto en consumo, un gasto que no va a tener un beneficio en el futuro. Y esto lo que se traduce en última instancia es que estoy sacrificando el ahorro futuro que va a servir para la etapa de la vejez por un gasto presente que, si bien es muy importante porque sé que las personas hacen uso de este dinero con una finalidad muy particular, prácticamente ya sea el ingreso no es suficiente, tal vez han visto reducida su fuente de ingreso, incluso han perdido su empleo, pues utilizan este dinero, pero de nuevo, el caso de no devolver el dinero implica que en el futuro la persona difícilmente o va a tener que trabajar 5 años adicionales para poder responder este dinero, o durante el resto, entre lo que pidió el dinero y el momento en que cumple la edad de retiro, va a tener que devolver el dinero solicitado más los intereses dejados de percibir. Solo para poner en perspectiva qué tanta gente lo ha ido solicitando. Actualmente, a cierre de 2021, fueron un poco más de 108,000 trabajadores quienes solicitaron este dinero. Solamente la mitad de ese grupo que lo ha pedido entre 2017 y 2021, solamente la mitad, 54,000 aproximadamente, lo ha pedido el último año, 2021. Entonces vemos que esas necesidades se van ampliando. Y en total esto le ha implicado al fondo de pensiones una erogación de $682 millones. Es decir, que en promedio cada afiliado ha estado retirando aproximadamente $6,300. Entonces, mi consejo es, en caso de que se use esta figura como que sea última alternativa, sí, en la medida de lo posible que se pueda devolver, porque si no, esto inevitablemente se traduce en una menor pensión en el futuro en caso de que no se devuelva. Y un comentario mucho más general a la luz de la reforma de la próxima reforma que esperemos se esté discutiendo. Esta figura de anticipo de saldo, de alguna manera indirecta, está desvirtuando la finalidad de los sistemas de pensiones. ¿Por qué? Si bien es un ahorro personal, los sistemas de pensiones están diseñados para acumular ahorros para la etapa de la vejez, para la etapa en donde las personas perdemos habilidades y difícilmente podemos incorporarnos nuevamente en el mercado de trabajo, y más bien vamos de alguna forma, a requerir una etapa de reposo, de retiro, y que necesitamos una fuente de ingresos más o menos estable. En caso, figuras como el anticipo de saldo en realidad responden a otras figuras que debería ser como un seguro de desempleo u otro tipo de mecanismos de seguridad social
que deberían discutirse en nuestro país, pero que sin embargo tampoco tenemos. Entonces, en última instancia, esperemos que la figura de anticipo de saldo, si está vigente en este momento, sea utilizada de manera mesurada, de tal forma que no afecte las pensiones en el futuro de cada trabajador y trabajadora. Bien, voy a leer un mensaje más. Dice, buenos días, referente a la pensión, debería ser lo que gana cada quien al mes, porque dan menos y el alto costo de la vida es difícil. Referente a la edad, para mí está bien, ya que las empresas, dice, le exigen a uno que produzca como que tuviera 25. De aumentarle sería para los que tienen un trabajo de oficina. La otra sería que aumente la pensión de acuerdo al alto costo de la vida. Esto lo hacen otros países, ya que menciona que otros países han aumentado la edad de jubilación. Bueno, acá esta participación hace referencia a que las pensiones deberían ir acordes al costo de la vida, ¿verdad? Porque pues a veces las pensiones no alcanzan, dice esta persona, todo se encarece, los precios aumentan y vemos que esto pasa muy seguido acá en El Salvador. Sí, empiezo justamente con esa última participación, muy importante. En otros países, en efecto, específicamente es la pensión mínima, la que se le llama indexarse. Prácticamente es asociar a la evolución del costo de la vida, aunque el costo de la vida es un término muy amplio. En el costo de la vida, en términos más sencillos, se le habla a la inflación, es decir, a cómo los precios van cambiando a lo largo del tiempo. Vemos que en nuestro país, en las últimas semanas o meses, los precios han ido incrementando y lo podemos ver en los costos de la canasta básica. Costo de la vida, ¿qué otra interpretación podría tener? Que una pensión lograra al menos financiar una canasta mínima de referencia, tanto de bienes alimenticios como no alimenticios, por ejemplo, en el caso de salud, vivienda, etcétera, para que una persona adulta mayor pueda subsistir al menos en las condiciones mínimas necesarias acorde a la etapa de la vejez. Entonces, sí, vemos sumamente necesario que las pensiones de alguna forma se encuentren ancladas a este tipo de estándares, porque es su finalidad evitar el riesgo de la pobreza en la etapa de la vejez. Sin embargo, el debate debe ir más allá, porque incluso son los salarios, específicamente, por ejemplo, los salarios mínimos, los que también deberían responder a estos criterios técnicos de cómo incrementarlos o cómo ajustarlos. Criterios que tienen que ver con que logran cubrir una canasta básica, y no hablo de una canasta básica desactualizada como la que tenemos ahorita, sino una canasta básica que en efecto responde a las necesidades presentes de la población, que se ajuste a la evolución de los niveles de precio. Esto es sumamente importante, es decir, en última instancia hay que buscar mecanismos para que los montos de pensiones se vayan actualizando acorde a cómo evolucionan estas variables económicas. Quiero detenerme también en la primera pregunta. ¿Por qué las pensiones no pueden ser del 100% o por qué es muy difícil? Hay varios aspectos. En primer lugar, en el caso del mercado laboral, el salario mínimo está acorde para que ese salario alcance tanto para la persona que trabaja como para su núcleo familiar. Desde luego, en muchas ocasiones esto no se cumple, ¿verdad? En el caso de las pensiones, está diseñada para que sea una persona por sí misma en la etapa de la vejez que al menos pueda subsistir. Esto es como una definición más teórica, por así decirlo, pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Una persona, sí, podríamos optar a pensiones que equivalen al salario de una persona, pero bajo condiciones financieras muy particulares. Esto necesariamente obligaría que las personas tuvieran que cotizar todavía más, es decir, el 15% que las personas actualmente aportan no alcanza para obtener una pensión del 100%. Si las personas, en un sistema de pensiones, si las personas quisiéramos obtener pensiones mayores, eso implica, en primer lugar, que tuviéramos salarios mayores, pero más que salarios mayores, ahorro mayor, para poder decir una parte de esto va a la etapa de la vejez y esta parte va para mi consumo presente. Difícilmente las personas podemos ahorrar para el futuro, dado que la gran mayoría subsistimos el día a día. Pero lo importante es, en última instancia, esta
educación previsional, de tal forma que uno pueda ver el ahorro como una posibilidad para poder atender cualquier contingencia inmediata, poder atender cualquier contingencia en el mediano plazo. Uno ahorra para su casita, por ejemplo, uno ahorra para la educación de sus hijos e hijas, pues así como es un ahorro de este tipo sumamente necesario, también se tendrán que hacer los esfuerzos para ahorrar para la etapa de la vejez. Sin embargo, esta responsabilidad no es única ni exclusiva de la población trabajadora. El gobierno, el Estado y las instituciones encargadas del tema previsional también deberán realizar e implementar las medidas pertinentes para poder mejorar los montos de pensiones y poder garantizar un mayor equilibrio del sistema. Para una forma de esto, por ejemplo, es incrementando la cobertura. Para que el fondo crezca, sí, la rentabilidad es importante y sí, los aportes de los que actualmente estamos cotizando es importante, pero también es importante incorporar a nuevas personas para que ahorren y el fondo se pueda hacer mayor. Entonces vemos que la responsabilidad, sí, hay una responsabilidad individual, pero la responsabilidad a la que hay que llamarle la atención ante todo es a la política pública nacional, de tal forma que se tomen estas medidas desde ya y que en el futuro podamos ver algunos frutos y beneficios de haber implementado reformas previsionales en este momento de la historia. Bien, nos quedan 5 minutos nada más para esta entrevista, Carlos, pero en este tiempo yo quiero referirme también, así de manera general, ¿verdad?, a las pensiones no contributivas, que, bueno, en pocas palabras, es darle pensión a aquellas personas que no cotizan, ¿verdad?, no hacen una cotización. Acá, digamos que en El Salvador ha habido como un intento, ¿verdad? Y, por ejemplo, hablemos de la pensión básica universal. Sabemos que adultos mayores recibían un monto de $50, sobre todo de municipios donde había pues cierta pobreza, pero hemos visto por diferentes medios de comunicación que ya van varios meses que estas personas no reciben esta pensión. ¿Qué opina Carlos sobre este retraso que se está dando cuando ya había un presupuesto asignado para pagar esta pensión básica universal a estos adultos mayores? Sí. El presupuesto 2021 que fue asignado para este programa de pensión básica universal asciende a 27 millones de dólares. Eso ya estaba presupuestado, ahora más bien es buscar la ejecución de ese dinero. Alarma, desde luego, que estando disponible ese dinero, dado que ya tenía una partida presupuestaria asignada, que no se haya podido pagar la totalidad del año para un importante grupo de trabajadores y trabajadoras, de pensionados con esta modalidad de pensión básica universal. Son un total de 38,000 personas beneficiadas con este programa. Aquí una principal crítica que se puede hacer es cuáles son las prioridades de la política pública en nuestro país. Lo que faltó ejecutar para lograr pagar el resto de las pensiones a estas personas fueron entre 12 y 13 millones. El dinero está ahí disponible, debería estarlo, porque ya tenía una asignación presupuestada, pero preocupa que por un lado se esté privando de este derecho a estas personas y por el otro lado, de un día para otro, se anuncie la compra, por ejemplo, de 15 millones de dólares en conceptos de Bitcoin. Entonces, solo para poner un contraste, es decir, 12, 13 millones para pagar pensiones a este grupo versus 15 millones que no estaban presupuestados originalmente, pero que automáticamente se destinan para pagar y adquirir criptomoneda. Entonces, de nuevo, la prioridad de la política pública debe ser garantizar la protección a la mayor cantidad de personas posibles. Este pilar no contributivo es sumamente pequeño, se debe ampliar. Esto es otra de las recomendaciones que se hacen desde diferentes estudios, buscar los espacios fiscales para poder ampliar la cobertura entre este grupo de personas. Países, por ejemplo, como México, países, por ejemplo, como Argentina, han puesto bastante importancia a estos pilares no contributivos y lo que han hecho es mejorar paulatinamente la calidad de vida de la población adulta mayor. Entonces, en ese sentido, lo que llamamos es a poner este y otros temas que son de interés ciudadano
dentro de esta discusión de reforma al sistema de pensiones, pero no cualquier reforma, sino una reforma integral. Y se oye mucho esta palabra integral, pero en el fondo debe tocar el tema de la cobertura, el tema de la suficiencia, del financiamiento, de la administración y darse en un entorno de sustento técnico, es decir, que vayan decisiones más allá del aspecto político, sino de lo que es imposible y lo que no es posible, y de diálogo social, que participemos diferentes sectores, y no solamente en la etapa de cuando ya está diseñado el proyecto, sino desde las etapas de consultas ciudadanas preliminares. Es lo que buscamos, participación ciudadana para darle legitimidad al sistema de pensiones y para que entidades académicas y otro tipo de instituciones y organizaciones de la sociedad civil puedan brindar aportes para mejorar cualquier anteproyecto que se pueda hacer. No va a ser válido que solamente por tener la aritmética legislativa este proyecto no pase a consulta ni a discusión y que en cuestión de días se apruebe. Entonces, en ese sentido, esperemos que en los próximos días se pueda anunciar los primeros pasos de una reforma y que todos y todas podamos aportar. Bien, muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros y haber abordado este tema. Muchas gracias. Pasen buen día. Gracias a usted también por haber participado y haber hecho sus consultas. Nos escuchamos el día de mañana. Buen día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.